Dios los bendiga a todos, amados hermanitos. Vamos a orar al Señor para iniciar con esta transmisión. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia. Hoy, Señor, te damos las gracias porque eres bueno, misericordioso, grande con nosotros. Ahora, Señor mi Dios, te rogamos que tu Espíritu Santo nos vuelva a guiar a toda la verdad en tu palabra, Señor, y que nos des esa sabiduría de lo alto. Gracias, Señor mi Dios, por mis hermanitos que ya están listos para recibir tu palabra. Señor mi Dios, sean edificados y tu nombre sea exaltado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Santiago capítulo 1, desde el verso 12 en adelante. El título de esta transmisión es Soportar la tentación. Le voy a dar lectura, amados hermanos, a Santiago capítulo 1, verso 12. Dice así: Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Amén, mis hermanitos. Esto es algo muy importante, ya que también en otras ocasiones se ha mencionado en cuanto a la palabra tentación y a la palabra prueba. Le explico rápidamente, hermanitos, para darle un poquito más de trasfondo. Cuando, hermanitos amados, nosotros estamos en esta vida luchando con pruebas, al mismo tiempo, hermanitos, una prueba que proviene del que nos ama, porque escrito está que Dios prueba al justo, también, hermanos, a ese mismo tiempo es una tentación. Uno diría, ¿cómo prueba y tentación llegan a ser lo mismo? Ya que, hermanitos amados, los síntomas y los resultados son tan diferentes. Bueno, llegan a ser lo mismo, mis hermanitos, por causa de dos frentes. Ya que tenemos a alguien que nos ama, al Todopoderoso, y tenemos a alguien que nos aborrece, el enemigo, mis hermanitos. Muy bien, cuando sucede, hermanos amados, la prueba en nuestras vidas, es Dios el que nos prueba, y como nos ama, quiere que salgamos vencedores en Cristo Jesús. Pero del otro lado tenemos al enemigo. A través de la situación que afrontamos, el enemigo quisiera vernos derrotados, caídos, destruidos. Pero sin embargo, Dios es fiel. En otra parte ya hemos visto que juntamente con la tentación Dios da la salida y que no permite que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Y le he explicado y mostrado, hermanitos, con la palabra, que en la traducción que yo uso, también la tentación, hermanitos, está sustituida por la palabra prueba. Así que, hermanitos amados, sí lo podemos entender así. Hay dos frentes. Sin embargo, ahora va a hablar del origen de la tentación. Y eso está aquí. Ponga mucha atención, mis hermanitos, para que usted pueda ser edificado. Dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Soporten, mis hermanitos. Venzan en el nombre de Cristo Jesús. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Que estaba rodeado de las mismas debilidades que nosotros, pero nunca pecó. Él es el santo de los santos. Ahora, mis hermanitos, dice que hay una bienaventuranza si se soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ahora, hermanitos amados, mi traducción habla de esta manera. Primeramente, tentación, y lo asimila con la palabra prueba. Y ya le expliqué por qué. Ahora dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Hay una recompensa, y aquí menciona corona de vida. En otra parte habla de corona de justicia. Y el caso es, hermanitos, que en verdad hay una corona. Ahora el 13. Cuando alguno,
y aquí está la aclaración en este tema de hoy. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Podemos decir, hermanitos, probados de parte de Dios, sí. Tentados de parte de Dios, no. No podemos decir Dios tentó o Dios me tentó. No, mis hermanitos, eso llega al grado de herejía y más allá de blasfemia. Dios no tienta, dice aquí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No, Dios no tienta. Dios prueba. No tienta a Dios. Ahora dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no opera así, mis hermanitos. Dios no tienta. Ahora, cuando se dice en el Padre Nuestro, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Bueno, equivale a no permitas que entremos en la tentación. Y lo hemos visto que no solamente es un tiempo, una ocasión, no, hermanitos, llega a ser etapa, un proceso y va de menos a más. O sea, una tentación no es, hermanitos amados, solamente de una ocasión y ya. No, sino que se entra en verdad en una etapa en la que se debe de tener cuidado, y si no lo hay, entonces, hermanitos, podría errar. Pero por eso le pedimos a Dios, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Ahora, mis hermanitos, dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así es, mis hermanitos. Dios no tienta a nadie. Ahora dice el 14, sino que cada uno, y aquí, hermanitos, tome la palabra y capte, hermanitos, este mensaje. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia, mi Biblia dice, pasión. La versión 60 que comúnmente se usa, dice concupiscencia. Esa palabra, hermanitos, concupiscencia, pasión, es sinónimo, es algo, hermanitos, originado del interior. Ahora, dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, pasión, es atraído y seducido. De su propia. Cuando dice así, mis hermanitos, equivale. Y con esto, hermanitos, no quiero, pues, minimizar los ataques del enemigo, que son reales, ya que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Bueno, el enemigo sí tienta, sí ataca con sus fuerzas demoníacas. El Señor lo reprenda y ya lo venció. Claro que sí. Sin embargo, cuando dice aquí, de su propia concupiscencia o de su propia pasión es atraído y seducido. Cuando dice su propia, equivale, hermanitos, que en este caso se origina en uno. Uno, mis hermanitos. Bueno, se lo explico de esta manera. Estando uno, hermanitos, en esta vida, en carne, tenemos espíritu, alma y cuerpo, ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Sin embargo, parte de nuestra humanidad es que del interior, hermanitos, le voy a decir de esta manera, como si naciera, se originara, se formara lo que se llama concupiscencia. De uno, ahí en este caso no tiene que ver el enemigo. El Señor lo reprenda y no estamos a su favor del enemigo, no. Pero no tiene que ver cuando es la concupiscencia originada en uno. El enemigo está por allá, él no es omnipresente, él está por otro lado. Y el Señor, hermanitos, nos tiene en sus manos. Sin embargo, se origina en uno. En el caso, hermanitos, de Eva, claro que impulsada por el engaño,
de la serpiente, añade la palabra de Dios que cuando ella vio el fruto deseable, agradable, deseable para alcanzar la sabiduría, ahí comienza a resurgir su propia concupiscencia. Comenzó en Eva, luego en Adán funcionó diferente. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo: por cuanto oíste la voz de tu mujer. No se originó en el hombre. Ahora no me estoy refiriendo que en el hombre no se origina la concupiscencia. No, solamente le hablo de este trasfondo. La mujer vio que era fruto deseable para alcanzar la sabiduría. Usó vista, usó gusto, y ya, mis hermanitos, pues la concupiscencia ahora orillada por el engaño de la serpiente. Ahora, Adán no dice que vio el fruto, que le gustó, que le llamó la atención, que lo deseó. No, simplemente obedeció cuando su mujer se lo dio para comerlo. Entonces, por eso se le dice: por cuanto oíste la voz de tu mujer. Hermanitos amados, aún así es pecado lo que sucedió, tanto en Eva, tanto en Adán. Ahora, mis hermanitos, ya que vemos que se origina adentro, algunos se preguntará: pastor, ¿también en nosotros, los hijos de Dios, es posible que se origine o que nazca concupiscencia en nuestro interior? Sí, mis hermanitos, porque estamos en carne. Y eso lo aclara Romanos capítulo 7. Decía el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? Y luego añade: gracias doy a Jesucristo. Porque Cristo ya venció. Y venció, hermanitos, todo ello. Fue tentado también, pero nunca pecó. Bendito es su nombre. Ahora, mis hermanos amados, dice la palabra del Señor que es atraído y seducido con su propia concupiscencia o pasión. 15. Ahora habla del proceso. Entonces, la pasión, o vamos a decirlo concupiscencia, dice: entonces la pasión, después que ha concebido, o la concupiscencia que ha concebido, o sea, ya se originó, ya nació, pero dentro de uno, da a luz el pecado. Pecado, hermanitos, hay dos fases del pecado. Y eso conforme a este contexto y a esta escritura. Dice, hermanitos, que la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz pecado. Ese pecado, hermanitos, su primera fase es interna. O sea, cuando uno ya tiene el deseo de hacer lo malo, o también llamémosle la intención de su corazón. Ya tiene la intención de hacer, tener, desear, sentir placer, toda clase de pecado y todo género de pecado y toda modalidad de pecado, ya está adentro la intención de llevarlo a cabo. Ya le llama la atención el hacerlo, el llevarlo a cabo. Esa es la primera fase. Y hermanitos, alguno diría: entonces yo estoy cometiendo pecado desde mi interior, aunque todavía no lo efectúo o todavía no lo practico, ¿estoy en pecado? Bueno, aquí dice, hermanitos, que ya se dio a luz el pecado. Ya está allí adentro. Ya tiene la idea o la intención de hacerlo y perseguirlo y ejecutarlo. Y eso, hermanitos, a los ojos de Dios ya es pecado. Ahora, para darle, hermanitos, más referencia de esto, ¿se acuerda de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús cuando habló de temas así? Por ejemplo, nada más mirar a una mujer para codiciarla,
todavía, hermanitos amados, no ha cometido pecado, pero nada más la codicia en su corazón ya adulteró con ella. No lo ha llevado a cabo, no lo ha consumado, no lo ha practicado, pero por dentro ya en su corazón adulteró. Para el Señor ya es pecado, hermanos amados. Aunque uno dijera, ¿por qué se me va a juzgar por algo que ni he hecho todavía? Bueno, porque para el Señor ya está hecho, nada más en su interior. Y le mencionó que es la primera fase. Ahora vamos con la segunda fase, descrita aquí también. Dice el 15, entonces la pasión o la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Bueno, ya se aclaró internamente. Ahora, y el pecado siendo consumado, ahora sí, ya puesto por obra, practicado, dice, da a luz muerte. Podremos decir entonces que en su primera fase, hermanitos, aunque ya es pecado tener la intención interna, todavía no concibe muerte, o todavía no se le castiga, por así decir. Pero cuando ya se consuma, o sea, ya lleva a su efecto, ya se hace, se practica, entonces ahora sí, da a luz muerte. Y la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Así que mis hermanitos, en estas dos fases, interior, luego ya exterior, intención y luego ya práctica. Esas dos fases, las dos son malas, pero hasta que se practica, ahora sí, da a luz muerte, dice la palabra de Dios. Así que mis hermanitos, desde lo interno ya hay una lucha. Ya, hermanos amados, hay concupiscencia y hay pasión. Incluso al siervo de Dios Timoteo, Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles. Dice pasiones juveniles, más específicamente. O sea, de cuestiones internas que pueden llevarlo a hacer algo ya externo. Así que mis hermanitos, por eso dijo el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarde su corazoncito y venzan, hermanitos, venzamos siempre todo lo que se origina en nuestro interior, aunque no tenga que ver el mismo diablo, el Señor lo reprenda, pero sí se llama concupiscencia. Y se origina en uno. Y se puede originar en todos, mis hermanitos, sin excepción. Se puede originar algún tipo de pecado, no solamente los considerados graves o vistos como graves, aunque para Dios todo pecado causa muerte y todo pecado es infracción de la ley. Pero mis hermanitos amados, también los hay que son muy peligrosos, los sutiles, pecados sutiles, los que no son vistos como graves. Por ejemplo, mis hermanitos, desear, obtener, adquirir algo, ¿es pecado? Pues no lo parece. Y podríamos decir, no, no lo es. Ahora, me voy a poner como ejemplo para ampliar. Si yo, hermanitos, quiero, anhelo una casa, eso es algo común, algo natural y hasta lógico. No hay pecado todavía en nada. Pero si yo codiciara una casa, la codicia va más allá del deseo o la necesidad. La codicia, mis hermanitos, mis hermanos amados, claro que puede conllevar más elementos como envidia, como no ser agradecidos o no tener contentamiento. Ya lo vimos en esta semana, que tengamos contentamiento en todo. Pero
Del simple deseo a tener una casa que no es malo, hermanos amados, si no guardo mi corazón, ¿ha usted escuchado la palabra obsesión? Puede entrar también eso, obsesionarme con una casa. Y eso sí, ya es pecado. Codiciar ya es pecado porque está dentro de los mandamientos, los 10 mandamientos, que no codiciaremos cosa alguna de nuestro prójimo. Oh, mis hermanitos, querer quitarle lo que es de él y que sea para nosotros, eso también tiene que ver con la codicia. Entonces, mis hermanitos, como algo que no era malo, a través de la concupiscencia, puede hacerse malo. Y no es el objeto, no es la cosa, sino es, hermanitos, qué uso le damos dentro de nuestro corazón. Y cuando hablo de uso, hermanitos, para darle ejemplo, les recuerdo que de parte de Dios, en el caso de nuestros amados hermanos Israel, el Señor despojó a los egipcios de su oro y de su plata, dándoselo a los israelitas. Y hermanitos, al salir por las 10 plagas y ser libres de la esclavitud de Egipto, de Faraón, pues les daban oro. Oro, vamos a llamarlo en sí, hermanitos, solamente para darle ejemplo, oro que no era malo, oro valioso, o hasta podríamos decir oro bueno. El oro no era pecado, era necesario, hermanitos, y como una bendición. Es hermosa esa bendición, adquirir oro. Pero el uso que le dieron, oh hermanitos, así podemos nosotros tener algo bueno, pero el uso que le damos, ¿cuál es el uso al que me refiero en caso de los israelitas? ¿Se acuerda que dieron oro para fabricar al becerro de oro, fabricado por el mismo Aarón? ¿Se acuerdan? Como algo lindo que Dios dio, algo bueno o valioso de parte de Dios, hermanos amados, se le dio un uso abominable. Así, ¿qué uso le damos a las cosas o qué intenciones en nuestro interior se originan? Que ahora puede cambiar de lo agradable a lo desagradable. De ser simplemente una necesidad o un deseo bonito, ahora es una codicia, ahora es idolatría o ahora es obsesión. Y bueno, todo originado en el interior de uno. Desear tanto algo, eso, hermanitos, puede tirar a obstinarse. ¿Y qué se debe de hacer para evitarlo? Hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Deleítate a sí mismo en Jehová. No tomes deleite en las cosas. No te obsesiones en las cosas. No las hagas para ti sublimes. Porque dice en Lucas, lo que el hombre tiene por sublime, para Dios es abominación. No se obstine, no ame al mundo, no ame ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No se obsesione con las cosas, pero sí deleítese a sí mismo en Jehová, y Él le concederá las peticiones de su corazón. Todo deleite que sea en el Señor. Como decía el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Él estaba, hermanitos, ubicado en Dios. Esperaba estar siempre en la casa de Dios. Una cosa he demandado a Jehová y hasta buscaré que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Eso es lo primero. Deleítese a sí mismo en Jehová y Él te concederá. Ahora sí, las peticiones de tu corazón son eso, peticiones del corazón. No son codicias, no son obsesiones. No, mis hermanitos, hay peticiones. Y son, hermanos amados, pues muy limpias, pueden ser muy inocentes las peticiones
de nuestro corazón. Pueden ser muy legítimas y Dios las puede conceder, pero nos deleitamos primeramente en Él. Ahora dice, mis hermanitos, para conectarle desde el 13, estamos en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión o concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da luz pecado, y el pecado siendo consumado da luz muerte. Ahora el 16. Amados hermanos míos, no erréis, no se equivoque, no erre. Hermanos amados, no cometa error, no peque. A eso equivale. 17. Toda buena dádiva, y aquí pareciera dar un giro, pero está en el mismo contexto y en la misma línea espiritual. Dice el 17, toda buena dádiva. Dádiva. Podríamos decir dádiva, todo lo que Dios da, y dice buena dádiva o regalo. Y hasta podemos incluir lo material. Una dádiva de Dios. Hay muchas, porque Dios es tan bueno. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva puede ser, hermanitos, desde lo espiritual y sí, hasta lo material. Una dádiva. Oh, Dios me dio una casa, me dio un trabajo, me dio mi vestido, me dio mi comida, me dio mi sustento. Dádivas. Y podríamos llamarle regalos, dones, y incluye, le reitero, desde lo espiritual hasta lo material. Entonces dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Proviene de Dios, es lo que quiere decir. Usted tiene algo bueno, proviene de Dios. Tiene algo espiritual bueno, un don, tal vez también incluido don espiritual o dones, provienen de Dios. Algo maravilloso proviene de Dios. También está escrito que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Podemos parafrasear que cuando Dios da algo, no hay tristeza. Todo eso es don perfecto, como leemos ahora. Cuando Dios da algo, no añade tristeza, hermanitos, ni dolor. Entonces, ¿por qué hay cosas que causan dolor? Porque tal vez Dios no las concedió, sino nosotros las perseguimos, nos aferramos y obstinamos a ellas y las alcanzamos por nuestra propia cuenta y sí nos hacen llorar. ¿Por qué? Porque usted se lo tomó, porque usted, por así decir, lo luchó y lo logró, pero no fue dado por Dios. Hermanitos, bueno, le pongo este ejemplo hablando de los solteros que van para casarse. Una cosa es que Dios le haya bendecido, porque escrito está, el que haya esposa haya el bien, y alcanzó la benevolencia de Jehová. Una cosa es que Dios le haya bendecido, y otra cosa es que uno se enamoró, se aferró, se obstinó, hermanos amados, con una persona, y hasta que lo logró. En el mundo se llama conquistar a alguien. Y en palabras viles, cuando dicen me voy a pescar, hay muchas palabras más sinónimos al respecto, hermanitos, pero tiene que ver que uno fue, y no es bendición de Dios. ¿Sabe cuándo es bendición de Dios? Cuando usted suelta algo y Dios se lo concede. Ahora sí, fue Dios y no usted que lo persiguió. Fue Dios. Y claro, cuando está dentro de las normas y reglas de Dios, pues sí, usted aprende a decidir. Decidir como el no unirse a yugo desigual. Es una
decisión por la ordenanza que el Señor dio. No te unas, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Eso habla de muchos temas, pero se puede aplicar el tema del matrimonio también. Así que mis hermanitos, qué diferente es que Dios nos dé a que nosotros luchemos por algo y que a la mera hora nos haga llorar. Porque la bendición de Jehová enriquece, pero no añade tristeza con ella. Ahora, mis hermanitos, dice a continuación, todo el 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Viene de Dios, dice del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir, Dios es inmutable, nunca cambia. No hay sombra de variación, hermanitos amados. En otra parte dice que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él. O sea, Dios es luz. Es todo, por así decir, blanco. No hay negro, no hay mezcla de blanco y negro que es gris. No, Dios es luz. Y aquí dice, hermanos amados, el Padre de las luces. Dice, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, ni sombra de variación. No hay mutabilidad, no hay cambio, hermanitos. Dios nunca cambia. Y Dios es santo, santo, santo. 3 veces. Así que ahora leemos el 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y claro, habla del evangelio. Habla, hermanitos, de nacer de nuevo, claro que sí. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicia lo entendemos como primero o primer fruto. Y somos las primicias de sus criaturas. Él tiene tanta creación, pero cuando nacemos de nuevo, aquí nos llama primicias de sus criaturas. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanitos. Como está escrito, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Señor, líbranos del mal. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Que también mis hermanitos sean librados de la tentación. Y también, Señor, sean bendecidos cuando tú des una buena dádiva. Tú das cosas buenas que no añaden tristeza. También a mis hermanitos en este último tiempo, ellos te alaben, Señor, cuando reciban una buena dádiva, porque dice tu palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de ti, Señor. Así que, Padre, gracias por darnos primeramente a tu Hijo Jesucristo y vida eterna en Él, y todas las demás cosas las añades. Gracias, Señor. Líbranos de la concupiscencia que se origina en nuestro interior. No caigamos, Padre. Ayuda a mis hermanos. Cúbrelos con la sangre de Cristo. Sean muy bendecidos mis hermanitos y librados de todo mal, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, mis hermanitos. Si seguimos en la tierra todavía, le esperamos el lunes a la misma hora. Y hermanos amados, se le hace la atenta invitación a todos los congregantes de Ministerios Filadelfia. Mañana tenemos Santa Cena, una cita con nuestro Señor. Son bienvenidos. Amén.